Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. En este día vamos a compartir un pequeño video. De igual manera, no les vamos a quitar mucho tiempo. Simplemente deseamos que la necesidad de la persona sea suplida de parte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Como miran en el título de este tema, de este corto mensaje. El título es Jesús quiere sanarte. La mayoría de las personas que vivimos en este mundo sabemos que en Dios o en su Hijo, nuestro Señor Jesús, hay poder para que cada uno que quiera así sea sanado. Pero lo que muchos no saben es de que Jesús no solo tiene poder, sino que quiere sanar. Quiere sanar a cada persona que de igual manera quiera ser sanado. Vamos a ir inmediatamente al tema de este día. Dice así, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, del versículo 5 al 7. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dice la palabra de Dios de que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hecho es de esta manera. Si empezamos leyendo desde el versículo 1 del capítulo 5, vamos a leer de que dice la palabra de Dios que en el templo habían 5 pórticos. En esos pórticos yacían multitudes de enfermos, porque dice que en ese lugar existía un estanque que en hebreo se llamaba Betesda. Y pueden leer para que vean que es la palabra de Dios que estamos hablando. La palabra Betesda en hebreo tiene el significado de casa de misericordia. Y en realidad era ese lugar era casa de misericordia. Porque dice la palabra de Dios que en ese estanque cada cierto tiempo descendía un ángel para revolver el agua de parte de Dios. Y todo aquel que era capaz de entrar al agua en ese momento que el agua era revuelta o agitada, esa persona era completamente sana de cualquier enfermedad que tuviera. Y dice claramente la palabra de Dios que en lo que ya hemos leído ahora, que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, 38 años siendo un paralítico. Esos tiempos no había una silla de ruedas como la que yo uso, o más la silla eléctrica que facilita un poco nuestra vida. Esos tiempos era de camillas, de lecho. Para que este hombre llegara hasta ese lugar en donde estaba, él necesitaba la ayuda de personas que quieran hacerle el favor, sea familiares o amigos. Cualquiera que quisiera concederle misericordia para levantarlo y llevarlo hasta delante de ese estanque,
en ese lugar, en el templo de Salomón. 38 años siendo un paralítico. Es triste la situación de una persona así. Quizá pocos de las personas que escuchan este mensaje han pasado o pasan por una situación similar. Su estilo de vida es una silla de ruedas. Es difícil, es duro, es angustioso, es doloroso. Y ya tenía 38 años de estar enfermo. Dice que cuando Jesús lo miró acostado en ese lugar y supo que llevaba mucho tiempo enfermo, que llevaba mucho tiempo siendo un paralítico. En primer lugar, Jesús conoce todas las cosas. Alguno se preguntará, ¿entonces Jesús sabe que estoy sufriendo 5, 10, 15, 20 años? Claro, claro que sí, Jesús lo sabe. Alguno dirá entonces, ¿por qué no me ayuda? Ese es otro tema y en algún momento lo vamos a compartir. Jesús supo que el hombre estaba enfermo y que ya tenía mucho tiempo que estaba así. ¿Quieres saber algo, amigo, amiga que estás escuchando en este día? Nuestro Señor Jesús llegó a ese lugar específicamente por este hombre. Dice la palabra de Dios que hacía multitud de enfermos en ese lugar. Y solo registra a este hombre que fue sanado. Este hombre fue la primicia de los sanos en ese lugar. Porque en Hechos de los Apóstoles dice que ese fue el lugar en donde se encontraban Pedro y Juan en todo tiempo. O sea que todos fueron sanados. Pero este hombre fue la primicia de los que reciben misericordia de Dios en ese lugar. Entonces nuestro Señor Jesús no llegó a ese lugar por casualidad o por curiosear. Él llegó específicamente por este hombre. ¿Qué queremos decirte con esto en este día? Amigo, amiga que estás escuchando, o hermano, hermana que escuchas. Queremos decirte de que si tú estás padeciendo alguna clase de enfermedad, Jesús está muy cerca de ti. Y no es una casualidad, no es una coincidencia, no es curiosidad. El Señor quiere sanarte a ti también. Dice que el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? En esta pregunta que le hizo nuestro Señor Jesús a este hombre, y te lo hace a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás enfermo, enferma, en necesidad de la misericordia del Señor. Esta pregunta es para ti también. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Escuchaste bien, amigo, amiga, en este día? El Señor no le estaba preguntando qué pasaba con el estanque o cuál era su situación con el estanque. El Señor le estaba preguntando si él quería ser sano. Él ya había visto que en ese estanque había milagro, que en ese estanque existía el milagro que a él le hacía falta. Él ya se había dado cuenta. Pero se estaba centrando demasiado en el estanque, que estaba perdiendo de vista a aquel que le estaba hablando, aquel que le decía, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te diga una cosa? Amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando en este día. Quizá te está pasando lo mismo. Tienes puesto tu mirada en el médico. Quizá tienes la fe de este hombre. Por medio del médico, Dios puede hacerme el milagro. Pero quizá Dios quiere que pongas tu fe, tu esperanza y tu confianza al 100% en Él. Sí es bueno buscar a los doctores, pero no es bueno tener esa confianza en plenitud de que ese es el mejor doctor que existe en la región.
A él voy a ir a ver porque él me va a sanar. Porque seguramente sufras alguna decepción como este hombre. Este hombre sabía que ese era el estanque que tenía el milagro que él necesitaba, pero no tenía las fuerzas y la capacidad ni siquiera para entrar al estanque cuando el agua era revuelto para que él fuera sanado. Pero vino uno mayor que el estanque, uno mayor que el ángel que le revolvía el agua, y le preguntó si quería ser sano. El hombre no entendía que el Señor no tenía que introducirlo al estanque para sanarlo, pero ya habría de entenderlo. Nos sigue diciendo Juan 5, del 8 al 9. Y puedes leer conmigo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. O sea, el hombre tenía su confianza directamente en el estanque. El Señor no le mencionó nada de lo que es el estanque. Simplemente le dio prueba de que podía confiar en Él. De que Él es la fuente de los milagros. Con esto no quiero dar a entender de que tú puedes buscar al Señor solo cuando necesitas, porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la fuente de los milagros, pero no la fuente de los deseos. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra del Señor es poder. La palabra del Señor es sanidad. Es fuerza, es energía, tanto física como espiritual. Tanto para que vivas y seas feliz en este tiempo, como para que heredes el reino de Dios. La palabra de Dios es poder de salvación, al igual que es poder de sanidad física. Al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que necesitamos es confiar en el Señor, poner nuestra esperanza en Él, porque Él quiere y está dispuesto a sanarte, a ti, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando. Dice Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Dice que después que fue sanado, el Señor de él, como era una multitud, el hombre ni siquiera vio por a dónde acabó el Señor. Pero por ser el día de reposo, el día que fue sanado, hubo mucha cuestión de lo que había sucedido y quién lo había hecho, aunque todos sabían que era nuestro Señor Jesús. Pero la realidad es esta. Hay muchos testimonios allá afuera. Muchas personas testifican. Yo también anduve en silla de ruedas como tú. Así y así fue mi situación. Tanto tiempo pasé por eso. Pero mira, ahora soy sanado. Pero, ¿qué hace esa persona? Quizá al principio, al igual que este hombre, se encontraba en la iglesia adorando al Señor. Pero ¿qué pasó después? Simplemente se le olvidó el acto de misericordia del Señor hacia él o hacia ella. Y ahora hace cosas que no agradan al Señor. Por eso dice que cuando el Señor halló a este hombre en el templo, le dijo, mira, has sido sanado.
Procura apartarte completamente del pecado, porque algo peor puede sucederte. Y si te apartas del pecado, puedes evitarlo. ¿Qué es ese algo peor? Quizá, como dije antes, el que nunca ha andado en una silla de ruedas nunca podrá entender si habrá algo peor que eso. Pero aún si hubiera algo peor que eso, ¿sabes a qué se refería nuestro Señor Jesús? Procura de que no te vayas a morir en pecado. Procura que no te vayas a morir apartado de Dios, porque eso sí es peor. De nada te sirve que seas restaurado físicamente solo para que te destruyas espiritualmente. Como dije, cuando echas un vistazo alrededor y te das cuenta de lo que es el mundo, de lo malagradecido que es el hombre con el Señor, no te quedará ninguna duda por qué a veces tenemos que sufrir tanto. ¿Por qué a veces hay personas que hasta se mueren, están en silla de ruedas y nunca ven el milagro? Nuestro Señor Jesús quiere sanarte primero espiritualmente. Luego te sanará de cualquier enfermedad que tengas. ¿Quieres creer la palabra del Señor en este día? La invitación es para ti, hermano, hermana. Si tienes un testimonio del bien que Dios te ha hecho, no te apartes de él, porque podrías perder tu salvación. Amigo, amiga que estás escuchando, si estás pasando por alguna dificultad, no solo alguna enfermedad, de lo que sea, el Señor puede ayudarte, pero lo que más desea es sanarte de tu pecado, porque hoy quiere darte la salvación. Y del milagro que necesitas no te preocupes, ya está hecho, solo cree, porque la palabra del Señor tiene poder. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.